Yo ya me río por entrar llorando, ¿eh? Tenemos que tener un cajón acá y venir a llorar un rato al muerto, ¿eh? Porfa, un poco fuerte. Bueno, chicos, si de rating esto es televisión, tampoco estamos cambiando el país nosotros, ¿no? La gente que lo puede hacer no lo hace. Gracias por estar del otro lado. La verdad que los argentinos estamos con una sola palabra, que es incertidumbre. La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué fucking corno va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Acá vienen muchos gurúes, pero la posta no la tiene nadie, ¿eh? Tiempo al tiempo, me dijo mi abuelo un día. ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿En tu qué? A ver, ¿qué me dice? Habla. Bueno, en mi casa no tengo albata, dice. Bueno, hoy si algo le faltaba a toda esta historia que supera Netflix es que allanaran el edificio en el cual vive CFK. Obviamente no pueden allanar su departamento porque es senadora, porque tiene fueros, pero allanaron el edificio. Hablan de plata. A esta altura pueden sacar un extraterrestre que ya nada nos sorprende. ¿Eh? Nada nos sorprende de toda esta historia que refleja un poco cómo estamos, cómo somos los argentinos. Le voy a decir una cosa, mucha gente dice no hablan del dólar. El dólar a 31 no tapa el malandraje y el malandraje no tapa el dólar a 31. Es decir, estamos los argentinos con muchos problemas. Porque está el malandraje por un lado, más el malandraje actual, más el malandraje pasado. Vivimos llenos de malandras. No es una palabra mía, es una palabra de un mensaje que me mandó Jonathan Viale. ¿Malandras? Malandras. Es buena. Sí. Bueno, así estamos, muy complicados, la situación económica actual es muy delicada, muy sensible. El dólar que supera los 30 pesos hoy rápidamente, y esto habla de una crisis mundial, pero también la crisis nuestra en nuestro país, ¿no? Hagámonos cargo de algo, por lo menos. Antes de analizar toda la situación, me parece que hay un país que está expectante de escuchar diferentes posturas en una noche que va a ser apasionada en cuanto al debate. La única verdad, como te digo, siempre es la tuya. No le creas a nada ni a nadie, cree lo que vos sentís. ¿Saben por qué? Es decir, si la justicia empieza a tirar del hilo político, vamos a llegar a 1810, ¿eh? No va a quedar nadie. Porque es cierto que cuando uno empieza a repasar la historia de los últimos 50, de los últimos 100 años en la República Argentina, hay un hecho de corrupción tras otro que ha ido creciendo, ¿no? Pero vamos a analizar todo lo que estamos viviendo y me parece que en este momento la Argentina tiene dos caminos. O hacerse cargo del presente y el pasado y depurar sistema judicial, político, empresarial e ir hacia un mundo mejor, hacia un país mejor, o decir aquí no pasó nada, a seguir con el velorio y a seguir rezando y que se haga cargo quien pueda, ¿no? Los que vienen. No sabemos qué va a pasar. ¿Usted sabe, Reto? No, ya me contesta. Tenés una... Vamos a las imágenes, obviamente, todos los móviles de todos los canales en el departamento, una de las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Llegan mucho tiempo después a allanar y nos enteramos que uno de los edificios de quién era, Débora, sí. Bueno, uno de los departamentos, el del piso número 4, era de un hermano de Fabián de Sousa, hoy preso, directivo del Grupo Indalo, junto con Cristóbal López. Y otro de los departamentos allanados está en el primer piso. ¿Qué creía el juez o qué cree, de acuerdo a los testimonios y las investigaciones? No puede allanar naturalmente el de Cristina porque tiene fueros parlamentarios. Que como todo el relato de Centeno y de los propios involucrados y arrepentidos hablan de direccionamiento de bolsos hacia Juncal y Uruguay, entre otros lugares como Olivos o otra de las residencias de los Kirchner, que allí podría haber dinero, documentación, vaya a saber qué, en algún entretecho, en algún subsuelo, en alguna bóveda, en algún lugar oculto, de modo que decidió ir a hacer estos operativos. Primero apareció el abogado defensor de ¿Para Cristina. que la diputada se ríe? Que estamos al aire, acá todo se escucha, diputada, sí. Perdón, ¿eh? Sí. ¿De qué se rió? No, me estaba riendo porque vi que, pobre, le asustaron con un micrófono y debe ser un momento bastante incómodo. ¿El de Cristina? Ah, sí, le un colega de Canal 9, igual la fue compañera, no sabía que estaba escuchando. Sí, la compañera acá Viviana todo se Toledo. escucha, es como... Bueno, finalmente, para pasarlo en limpio, Dalbón llegó al lugar diciendo que estaban avasallando los derechos de la expresidenta porque no podía ser allanada en su domicilio. Luego se aclaró desde el juzgado que el operativo no iba al quinto piso donde vive Cristina Kirchner, sino a otros departamentos del mismo edificio. Es como Reto, que sí. ella controla el consorcio, porque parece que todos los departamentos son de los amigos. En realidad, muchos de los pagos se hicieron ahí en Uruguay 1306, pero Néstor Kirchner estaba al tanto de todo. Los cuadernos son interesantes. En un momento le dice Barata a Centeno, al chofer, le dice, estuve con Néstor Kirchner y me dijo, qué pobres estuvimos esta semana. Y Barata le dice, describe Centeno, no, le expliqué que era un fin de semana largo, por lo tanto había muchos empresarios que se habían ido de viaje. Es decir, es un esquema de asociación ilícita con un vértice, Néstor Kirchner, que está muerto, y otro vértice que es Cristina Fernández de Kirchner.
Están las pruebas. Vos decís, nos remitimos a 1810. Es cierto, con la suposición, con la hipótesis. Pero en este caso, lo nuevo, y yo creo lo bueno, es que hay pruebas. Ahora, y paralelamente a eso, una crisis económica delicadísima, tremenda. Tremenda. Macri, que quiere echarle la culpa a los cuadernos, Cristina, que dice lo de los cuadernos es un invento para tapar la crisis. Entre esos dos actores se disputan. Pero vos sabés que yo creo, es mi humilde análisis, ¿no? Creo que esto los desnuda a los dos. Claro que sí. Es decir, yo creo que todo esto, tenerla a Cristina tan acorralada, desnuda mucho más aún la falencia del gobierno de Cambiemos. Claro, el gobierno no tiene otra que apostar a que Cristina sea la candidata de la oposición el año próximo. Es muy pobre. Pero para porque nosotros, si Cristina cae, para nosotros Mauricio es bárbaro, también. Reato, pensar que un gobierno que no tiene respuestas económicas tenga que buscar a Cristina Fernández con pruebas abrumadoras y contundentes en todas las causas porque no la persigue ningún periodista, ningún medio, absolutamente nadie. ¿Pero qué hace Macri sin ella jugando en la cancha? Pero pensemos como nosotros, no pensemos en Macri, pensemos en Argentina. Aparecerá un candidato que le pueda ganar a Macri y vendrá un gobierno que supere esto. Es una ridiculez, es muy berreta en la Argentina pensar que hay que apostar a una transparencia de Cristina Kirchner para la contienda. Estamos hablando de cosas distintas. Que pierda Macri, ¿cuál es el problema? No, a ver, yo creo que es importante, interesante que se depure la política, pero también es importante que no le erren tanto la política económica. Lógico. Las dos cosas, me parece que, así como una cosa no tapa la otra, nosotros no podemos festejar de que vayan sobre Cristina porque les va mal en la economía. En realidad deberíamos festejar que la justicia haga su trabajo como debe, mientras la economía acierte de lo que están haciendo. Son dos cosas diferentes. Para mí son dos cosas diferentes. La economía nunca estuvo bien y ahora está cada vez peor. Los cuadernos pueden haber afectado de alguna manera porque involucran a poderosísimos empresarios. Hablamos del grupo Techín. O sea, eso impacta en la economía. ¿Sabés qué impacto tiene, Olga? Son grupos... Para que me sumo a lo tuyo. ¿Sabés qué impacto tiene? A nivel país, lo doy como ejemplo, si antes venía uno a poner un peso a este país, con esto que ha pasado... Ahora no viene nadie, porque además hay una ley de transparencia internacional que impide que cualquier inversor venga al país y se asocie a un empresario que está sospechado o denunciado por soborno. Entonces, son empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, en las bolsas del mundo. Bueno, pero Olga, perdón, terminemos la corrupción, porque si ahora el problema es que hay que hacerse los idiotas con los corruptos para que vengan los inversores... ¿Y quién dijo eso? No, porque yo no dije fue un tufillo a justificación permanente. No, Pablo, no. Fue una justificación. Calmate, Vilouta, calmate. Verdad y justicia siempre. La verdad de todo, bueno, pero la parte del país... La verdad de todo... Eso no está en discusión. Chicos, tranquilo que recién me empezamos. La verdad ante todo, obviamente, la justicia ante todo. Ahora, esto se mezcla, se cuela directamente en un año electoral que ya arrancó. Estamos a un año de las PASO, Y es cierto que al gobierno de Mauricio Macri le conviene totalmente tenerla jugando políticamente a Cristina Kirchner. Sin Cristina jugando electoralmente queda para mí desnudo. Claro, porque el peronismo está rehén. El peronismo... Bueno, nunca ha sido del peronismo la bandera de la honestidad. La honestidad como bandera nunca la ha tenido. Sí la eficiencia y todo eso, pero no la honestidad. Ahora, Pichetto y los suyos están en una trampa. ¿Por qué hacen? ¿Le sueltan la mano a Cristina? ¿Y los votos de Cristina? ¿Pero siguen con Cristina? Nunca Cristina puede ganarle a Macri en estas circunstancias. Tendrá su voto, pero los independientes no la van a votar si es la cabeza de una mafia. Pichetto quiere ser presidente, no es un dato menor. Bueno, sí, pero vamos no a ver tiene qué los hace. votos. La tiene a Cristina No agarrada. Sí, a ver, sí, Eduardo. Ahora, hay alguna cosa, Santiago, que es la política económica podrá ser pasible de tener críticas, etcétera, pero es un tema político, un tema económico. Lo otro es un tema judicial. Lo otro hay que juzgar a los chorros, a los corruptos, hay que juzgarlos, llegar a la condena y que vayan presos los que tengan que ir, porque la gente está ávida, necesita tener sanciones a los corruptos. Entonces creo que son dos cosas completamente distintas, la política económica y la política judicial. Tenemos nosotros que esperar que los jueces se comporten. Hay 3 causas ya que están en juicio oral. O sea, contra Cristina. Quiere decir que está avanzando la justicia. Pero ¿sabes por qué quiero contar esto, Eduardo? Porque desde la oposición al gobierno Cambiemos dicen esto es una tapadera, como si
si fuese todo Cristina fuese víctima de un sistema que inventa pruebas constantemente para tapar lo otro. Nada va a poder tapar la realidad de las tarifas, del supermercado, de la inflación, del dólar. Nada, nada. Por más que vaya presa esta noche. Ahora, digamos, los argentinos somos presos de eso en este momento. Presos de un gobierno que es ineficiente, a nivel económico está atravesando una turbulencia que no logra salir. Y también estamos presos de nuestro pasado, es decir, tenemos que jugar nuestro pasado y hay un presente que no arranca. Y plenamente arrancando un año electoral, es decir, tenemos que elegir quién nos va a gobernar el próximo año. El panorama es muy complicado. Sí, a ver. Desde lo económico, obviamente estás como en el medio de un terremoto. Porque todos esos factores que comentás son como un terremoto. En el medio del terremoto lo que tenés es cosas que se caen, escombros. Ahora, objetivamente a la larga, si esto se depura, si importantes empresas, como ya está ocurriendo, se arrepienten, esto va a mejorar la economía. Ok, hoy hay que pasar esto, no es fácil, pero en el fondo esto no es malo, aunque sea terriblemente doloroso hoy. Porque lo que va a hacer es ordenar las empresas se van a tener que ordenar y eso sí en el futuro va a permitir que vengan inversiones genuinas. Tenemos ahí el móvil en vivo, estamos trabajando con respecto a lo que está sucediendo en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, no en el departamento de ella, sino en el edificio. Claro. Están investigando 2 pisos, el primero y el cuarto, y más de 20 efectivos trabajando. López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué piensa de estas imágenes? La verdad que son tristísimas, son tristísimas. Yo estoy escuchando... Nosotros queremos que se investigue a fondo la corrupción. De hecho, Cristina pidió una auditoría general sobre... A ver, un minuto que sale Cristina del patio, a ver. Rossi habló antes, ¿no? Como especie de vocero de la expresidenta. Aquí se sube Eduardo Cristina al auto que la va a trasladar. Este es el auto, adelante está la custodia. Lo que no está claro es si va a ir al edificio. Eduardo no nos supo decir Rossi si va a ir para Juncal y Uruguay. Recordemos que también tiene disponible el edificio de la hija, ¿no? Aquí en el barrio, muy cerquita, en el barrio de Constitución también, para pasar la noche. Digo esto porque, bueno, habiendo policías, es difícil que la expresidenta vaya para ese lugar, ¿no? Teniendo en cuenta el operativo que se está desarrollando en estos momentos. Ahí se va Cristina con la custodia atrás. A ver, sí, un minuto. Acaba de salir entonces Cristina del Instituto Patria, que estaba ahí desde la tarde. Sí, se conoce información respecto de los departamentos allanados. Nosotros recién decíamos que eran departamentos que habían sido adquiridos por Osvaldo de Sousa, el hermano de Fabián de Sousa, que hoy está preso junto con Cristóbal López. La información que circula en este momento y por la cual fueron a allanar estos departamentos es que fueron transferidos, o sea, la compra de estos departamentos las hace el hermano de Sousa entre el año 2010 y 2011. Sí, se lo compra a una particular. Ahora, lo que se sabe es que en el transcurso de este último año fueron transferidos esos departamentos al propio Cristóbal López. ¿Y quién era el administrador de los departamentos? Nada menos que Osvaldo Sanfelice, Bochi Sanfelice, el socio histórico de Máximo Kirchner y administrador de las propiedades de los Kirchner. De modo que acá uno se empieza a preguntar y atar cabos en un edificio de tan pocos departamentos, ¿no es cierto? Prácticamente el edificio completo estaba en manos de los Kirchner, porque esto da cuenta de que los departamentos eran de quien, Testaferro, de Cristina y de Néstor. O sea, 3 departamentos de los 5 pisos eran de los Kirchner. Sí, López. Bueno, la verdad que no sé, Débora, con todo respeto, ¿no? De dónde sacás esas conclusiones, porque Cristóbal López o de Sousa tienen mucha plata proveniente del juego, de mucho antes de Néstor Kirchner, bueno, ahí etcétera, no vivían por lo menos, ¿no? Bueno, no vivían, qué sé yo, si se mudaron, si no se mudaron, si compraron. Ahora están embargados igual. Yo a lo que veo es a lo siguiente. Estas imágenes me parecen tristísimas. ¿Por qué me parecen tristísimas? Porque hay algo que acá no se habla, y es las garantías constitucionales, el debido proceso. Digo, la verdad, mañana te va a pasar a vos, me va a pasar a mí. Mira, los juicios más graves que ocurrieron en la Argentina son las violaciones a los derechos humanos. Los dictadores, los asesinos, tuvieron garantías constitucionales. Y acá no está habiendo garantías constitucionales en nuestro país. Esto es, gente presa sin sentencia, gente presa sin sentencia firme. Vudú, digo, por ejemplo, la verdad que yo no quiero. Digo, por ejemplo, estoy hablando de gente presa sin sentencia. ¿Quién? ¿Sí? Por ejemplo, Debido no tiene sentencia. Bueno, Debido no tiene sentencia. Tiene pruebas abrumadoras. No tiene pruebas. Por favor, a ver, por favor. El debido proceso exige otra cosa. Ojalá, Paulo, que no te toque. No, ojalá que no. Seguro que no, porque no soy chorro. Yo quiero vivir seguro. en un país. No, yo tampoco soy chorro y tampoco quiero que me pase a mí. Los militares tampoco tienen sentencia. ¿Qué? Los militares tampoco tienen sentencia, están todos presos. No.
¿Cuántos tiene? Hay 680 y pico que tienen sentencia. No. Y además estamos hablando de delitos de lesa humanidad. No, bueno, entonces, mientras no sean culpables, responsables, no son tuvieron culpables. todas las garantías constitucionales. Ahora, Ahora, yo no quiero vivir en un país donde alguien imputado a un delito esté preso esperando, cuando no sea un delito de sangre, esperando la sentencia. Después, 3, 4 años después, entonces lo que digo es, mira... El 65% de los presos están sin desde mi punto de vista... Entonces habría que sacarlo todo, ¿y por qué no lo hizo durante el gobierno anterior? Pero espera que termino el concepto. Desde mi punto de vista, no hay debido proceso. Cristina dice que se investigue toda la obra pública, que se audite toda la obra pública. En otro canal estaban pasando un dato muy ilustrativo. Las obras Zepernik, Kirchner, las dos grandes represas, son las obras más grandes. Había dos consorcios. El consorcio de electroingeniería y los chinos, y el otro consorcio era Calcaterra, Wagner, Chediak y Lázaro Báez. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos una justicia con doble vara? Una justicia que el que declara contra el gobierno anterior se va a la casa, no es arrepentido. Así como el convento de José López no era convento y las monjas no eran monjas, acá los arrepentidos no son arrepentidos. Gustavo, de le va nada. a tocar a los que le tengan que tocar. Eso, Me parece que la sociedad claro, ha dicho basta. yo quiero eso. En el mientras tanto, quiero el debido proceso. Entonces, a que se todos los investigue presos. todo, hasta el final. Pero quiero debido proceso. Ahora, Gustavo, ¿no te parece que la corrupción a esta escala, cuando ya hay una organización, porque Barata recaudaba y había otros que recaudaban para Barata e iban a entregaban a Daniel Muñoz, que era el secretario de Kirchner, todo eso está ahí, están las fechas, eso es prueba para vos. No, para nada. ¿No te parece grave la corrupción a esa escala? ¿No te parece que debería tener un tratamiento más severo? Perdón, si eso es así, es gravísimo. Ahora voy a lo siguiente. ¿Pero tenés dudas? ¿Qué? ¿Tenés dudas de que sea así? A ver, si Calcaterra... No, él te... Bueno, déjame decirte lo que figura en lo que los diarios dicen que figura en el expediente, porque yo no vi el expediente, ni ninguno de nosotros lo vio, está el secreto del sumario. Lo que digo es, aparece un arrepentido, entre comillas, que es Calcaterra y dice, a mí me pidieron que ponga plata para la campaña. Aparece otro y dice, no, mira, acá no es, que eres Wagner, acá no hay plata para la campaña, acá todos nos poníamos de acuerdo cómo se repartían las obras, dónde iba la plata, y eso es cohecho, fraude, un montón de delitos. Entonces, si es verdad lo que dice Wagner, Calcaterra comete otro delito, que es ampararse en el arrepentido mintiendo. Tiene una pena le va a ir peor. de 4 a 10 años. Es cierto. Todos los arrepentidos hicieron eso. Todos los arrepentidos, con excepción de Wagner, hicieron eso. Bárbaro. Entonces, o Wagner Abal miente, Medina o mienten también. todos los Abal demás. Medina dijo, recibía para... Pero voy a esto, o Wagner miente o mienten todos los demás. Si mienten todos los demás, no son arrepentidos y además cometen un segundo delito. Entonces, señor. A lo que voy es a lo siguiente, quieren investigar, yo no creo que Bonadío quiera investigar la corrupción, tiene una enemistad manifiesta con la presidenta, yo creo personalmente que es un corrupto, igual que Ollarvide, pero y que está podrido el sistema judicial. No se puede acusar sin pruebas, López. No podemos decir que es un corrupto sin pruebas. Sí. Las dos causas que Bonadío elevó a juicio oral son dólar futuro, me río de esa causa, y el memorándum con Irán. A ver, sí. ¿Me parece? Sí. Entonces, termino con esto. Yo no creo que quiera investigar. No quiero que quiera investigar la corrupción. Ojalá se investigue la corrupción. Desde los contratistas del Estado, donde está el padre de Macri, de la dictadura en adelante, hasta hoy. ¿Y sabes qué? Si es así, que caigan todos los que tengan que Ahora, caer. siempre lo tratan de jugar con otra causa de corrupción, que de hecho hay que investigar obviamente todo, y coincido con vos, pero nunca se dice, digamos, si yo te acuso de algo, vos lo primero que vas a decir, soy inocente de esto. Obvio. A mí me llama mucho la atención cuando alguien se defiende más allá de la estrategia legal con un escrito. Cuando uno es inocente de algo, lo primero que quiere es hablar, es explicarle a los propios y a los ajenos, a todos. No, digamos, bueno, en el caso de Cristina hay dos cosas. Es una expresidenta, está habilitada para presentarlo por escrito. Más allá de la estrategia, te digo. No está habilitada, perdón, son dos cosas diferentes. Lo hacen todo, Gustavo. Pero es un derecho de defensa. Perdón. Hay dos cosas diferentes. No es que esté habilitada para decirlo por escrito, porque eso sería si fuera una declaración testimonial. Como imputada,
todos pueden hablar por escrito, Exacto. pero como acaba de decir Santiago, y está bien, la indagatoria, ¿qué es? Un acto de defensa, la posibilidad de que alguien explique lo que le está pasando. Entonces, el que no lo explica es porque no tiene nada que explicar. Es que lo así de explicó por simple. escrito, un escrito de 20 y pico de cariño, Por lo explicó favor, por escrito. Santiago, yo lo que quiero es que devuelvan la plata. Es lo que queremos todos, Pablo, sí. Quiero que devuelvan la no, plata. pará, tanto no. Acá pasó... La plata no se devuelve. ¿Qué van a devolver? ¿No ves que está toda invertida ahí? Pero Severino, mirá, yo te voy a decir una cosa, Severino. Aquí pasó Atila. Atila hizo tierra arrasada, por donde pasa el caballo de él, como decía Atila, no crecerá más el césped. Y tenemos una sociedad empresaria, política, de Morondanga. Sindical. Yo quiero hacerle un homenaje sindical de Morondanga. Yo quiero hacer un homenaje a Cabot porque el periodismo venía de capa caída y realmente esto es una cosa verdaderamente impresionante. Hoy Cristina en su escrito lo acusó a Cabot. Lo acusó, no sé si lo leíste. Fíjate, para un periodista que tiene una noticia como esta, dentro del alma, te quema, la querés dar, se la aguantó. ¿Por qué? Porque es un patriota. Porque fue y nadie le puede recriminar que esperó los momentos justos para llevar todas las pruebas a la justicia y la justicia le pidió, espera un poco, déjame cuando voy a detener al primero, te aviso antes. Esa es la primicia que le digo. Sí, Esto es un homenaje para Sí, él. primero que me quería diferenciar de Gustavo López. Más allá de lo que pensemos de la justicia, no me siento identificado con Cristina ni que me pueda pasar algo particular. No vivo en un departamento en Recoleta que vale $1 millón, no tengo un chofer como Centeno, no estoy acusado en cuadernos de que me hayan llevado bolsos a mi casa. Para que tengas una idea, Santiago, hubo más de, si lo que dice Centeno es cierto, más de 70 entregas en el departamento de Cristina por unos $60 millones. Y como ya hemos comentado en otra oportunidad, esto lo pone a Cristina como jefa de una asociación ilícita en primer plano con las coimas, y lo que ya uno se pregunta, no sabemos si son coimas, no sabemos si son aporte de campaña, se los hacían llevar a su propio departamento. Sí, María. Bueno, además de Carlos Wagner, se ha sumado en las últimas horas Juan Chediak, que también fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Recordemos que el propio Diego Cabot y todos los periodistas que han seguido el caso evaluaron el testimonio de Wagner como el más importante en la causa y, por supuesto, que podría hacer caer los acuerdos que deben ser homologados de los otros arrepentidos que dieron otras versiones de los hechos y a quienes también les podría caber el 276 bis de la ley del arrepentido, que los podría hacer caer en prisión entre 4 y 10 años por haber utilizado la ley del arrepentido para tratar de mejorar su situación sin aportar datos genuinos a la causa. Ahora, si lo que dice Wagner es ratificado por lo de Chediak y si efectivamente había el Club de la Obra Pública, pues entonces también hay una manera de seguir la ruta del dinero a través de los estados contables de las compañías, por ejemplo, a través de ese dinero que se daba en bolsos, que se daban coimas, ese dinero tiene que haber sido contabilizado, por ejemplo, a través de facturas truchas. Tiene que haber salido de la compañía de alguna manera, porque si no salía... No, porque era plata, perdón, Marí, era plata del Estado. No lo ponían las empresas. No, era plata del Estado que le adelantaba a la empresa. Claro. Le ingresa a la empresa en el estado contable. Si la empresa la imputa como ganancia, tiene que pagar ganancias. Si la empresa puede hacer gastos con facturas truchas, por ejemplo, puede imputarlo como costos de la obra que supuestamente está haciendo, que me parece que lo más escandaloso de lo que leímos el fin de semana de la declaración de Wagner es que con el 21% del IVA que no pagaban de la obra pública, le daban el IVA. Era lo único que se destinaba a la obra pública. Por eso, en este momento, volviendo a la situación actual del país, la verdad que tenemos que mirar para atrás, pedir justicia, porque la situación actual del país también tiene que ver con esto, señores. Porque no se haya hecho obra pública, que nos hayamos endeudado, como nos endeudamos con hacer obra pública, tiene algo que ver con lo que se robó. Sí, Dios. Un minuto. Una noticia, Santiago, que esto de estos malandras no tapa la actualidad, ni la actualidad tapa lo de los malandras. Coincido. Ahora, para mí, y creo que para gran parte de la sociedad, hoy, si vos haces una encuesta, lo que le importa a la gente es que la nafta superó los 30 pesos,
de que el dólar pasó los 30 pesos, aunque ya nadie puede comprar dólares, pero digo, va a repercutir en inflación. La inflación que según los números va a llegar al 35%. Pero esto también, Diego. A todos, me parece que hoy, si uno pone prioridades, le importa las escuelas a donde van a asistir nuestros hijos. Que en La Plata internaron a uno por quedarse electrocutado, porque la mayoría de las escuelas tienen pérdida de gas o tienen problemas gravísimos edilicios. Para mí la prioridad es esa. Pero perdón, también, Diego, dejen de repetir como loros. Hoy la realidad marca, perdóname María Julia, porque no voy a poder seguir continuando. Ahora ya hablaste, ya sé el esfuerzo que estás haciendo. Tranquila, hablaste. No quiero dialogar. ¿No tenés capacidad de dialogar? No quiero dialogar, quiero poner como hiciste vos, por respeto. Si vos me hubieses preguntado, entonces yo digo, podía contestar no hables, por tranquilamente. favor, yo no te interrumpí. A ver, chicos, sí. Entonces, lo que digo es lo siguiente, me parece que esa es hoy por hoy. Él no dialoga, no quiere dialogar. No, porque cuando vos hablas yo no te interrumpo. Pero si me haces una pregunta, yo te la contesto. Yo no te pregunté nada. Pero si lo quisieras hacer... No te pregunté nada, para que me responda nada. Pero si lo quisieras hacer... ¿Te pregunté algo? No me preguntaste nada. Entonces no me responda lo que no dialoga. dialoga. Si lo quisieras hacer... No estamos dialogando, cada uno está diciendo lo que opina, punto. Capaz que mañana presento un escrito. Así que el esfuerzo que hacer por sacar de atención. Yo lo que sacás, ¿ves? Por lograr esto, ¿ves? Por sacar... Mañana presento un escrito para venir al programa y te van a... Es valiosísimo el esfuerzo que hace María Julia por sacar el centro de atención, que es lo más importante. No, está claro. Eso está mal. Termina. A ver, dale. Lo que digo es, más allá de que para la mayoría, el principal problema es cómo vivir el día a día, que es el que nos aqueja, Santiago, que es la realidad. La gente está con la cabeza que no le alcanza. Los chorros también. No podemos, voy a decir las dos cosas, no podemos evitar todo esto que está pasando. Obvio. Nos metemos en el tema que tanto le canta a Pablo y a María Julia. Al país le gusta, digo, yo quiero que se sepa, verdaderamente a ver, un minuto. Se escuchan los gritos de la productora desde arriba. Pará, ¿qué está pasando acá? A ver. Sí. Están sacando estas valijas de los... Hay una valija ahí. Igual pueden ser edificios con material para la investigación, para el allanamiento. Sí, son los escáneres. ¿Y sabés qué hicieron en el allanamiento hoy? Trabajaron con escáneres y hay una división de la Policía Federal, los que se utilizan en la frontera cuando uno va a Uruguay, perros que detectan plata. Hay que recordar que los dos departamentos fueron embargados cuando Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron detenidos. Lo que no se sabe, por lo menos la información que yo tengo respecto de las propiedades, es que además de los embargos, sí estaban o no habitadas al momento de llegar y los efectivos a hacer el allanamiento. Ahora, fuera de joda, esto es una tragicomedia, pero, digamos, ¿alguien espera que encuentren plata, diamante, brillante? No, eso que quería decir, para dejar cerrar eso quería decir. Claudio seguramente puede ilustrarnos, un tiene que ir y ver algunas medidas procesales para corroborar si se entiende. Un minuto, para Diego. Sí, ya voy. Claudio. No sabemos lo que declararon todos. El juez y el fiscal, esto les quiero decir a todos los que se entusiasman tanto con las chicanas, está fuera de control aún para el fiscal y para el juez. Está todo el mundo declarando cosas que nadie puede esconder ni tapar, así que todos los que están preocupados porque esto va a ir para allá y no va a ir para acá, porque este empresario es cierto, no, quédense todos muy tranquilos porque ya agarró una dinámica imparable. No hay nadie, no solamente no hay nadie que pueda frenar esto, sino que van a irse sumando otros circuitos de coimas, que en el kirchnerismo eran más de por lo menos 8, son los que la gente tiene contabilizado, pero que parece que eran más, y todos van a ir combinando porque son las mismas personas. Ahora viene Odebrecht, ahí va a aparecer toda otra nueva línea. Con Odebrecht no queda nadie. Muchos son los mismos. Vos me preguntaste qué está buscando Bonadío. Déjame que te explique qué es lo que podría ser. No lo sabemos porque, como decía Gustavo, hay secreto de sumario. Parte de las declaraciones de la gente hablan de lo que ocurría en ese edificio. Entonces hay que chequear, primero, la disposición de puertas, paredes, timbres, etcétera, etcétera. Y después, algunos dicen que quizás haya algunos escondites en algunas paredes que se están en este momento ocultando, agujereando, hasta donde tengo entendido, en estas últimas hora y media, se están haciendo algunos agujeros en algunas paredes, buscando alguna cosa. Se chequeará, y si no, el que lo dijo habrá mentido, se habrá equivocado, habrá cambiado en estos años. Digo, todo eso ocurre, también puede ser una payasada, también puede serlo, digamos, abramos todas las hipótesis, porque acá nadie se casa con nadie, no se da tregua a nadie ni se pide. Como Centeno es muy específico en los detalles, y fui a Uruguay 1306, tiene que ir el juez a corroborar si efectivamente la puerta era así, si había un subsuelo, si hay garaje, en fin, lo que él dice. Interesante porque esa entrega, que fueron un montón, vos decís 60. Más de 70. Más de 70, siempre eran, salvo una vez, a partir de las 20 horas, ¿no? Caía la noche e iban para Barata, Centeno y demás
a entregar los bolsos. Interesantes esos cuadernos. Yo estoy un poquito atrasado con la lectura porque estuve de vacaciones, lamentablemente. Pero es interesante cómo Barata recibe los bolsos y se saca su comisión, ¿no? Qué bueno que te fuiste con el dólar más barato. Te digo que a ver, la diputada, sí. Yo pienso que estamos atravesando un cambio cultural muy profundo, que va mucho más allá de lo que se está discutiendo, con una sociedad que está esperando justicia. Yo disiento, y con respeto lo digo, Brancatelli, a eso que la mayoría opina, y yo no sé en qué estadísticas te basás, pero por lo que yo veo y yo noto, sí, lo económico es muy importante, pero la gente tiene sed de justicia y lo que quiere es basta de políticos chorros y que se devuelva la plata que te ¿Y no puede ser todo? Llegar a fin de mes y políticos puede ser todo, pero no se hace de un día para otro. Del populismo ¿En qué no se basa para decir eso? Del Que populismo, la gente quiere sed de justicia. ¿En qué se basa? ¿En qué me baso? En lo que escucho en la calle cuando recorro. No, pero dice que no se preocupa que no está preocupada por la economía y se basa en que la gente quiere sed de justicia. Eso no es lo que dijo la diputada. Me parece respetuoso tu comentario. Yo lo hago con respeto porque estoy expresando mi opinión. Mi opinión que es basada en lo que uno recorre y conoce cuando habla con la gente. Yo creo que, y esto me meto a todos, yo creo que tiene que haber una justicia que funcione, tanto para Cambiemos como para la oposición. Necesitamos que se devuelva robado, y si hoy se devolviera toda la plata que nos afanaron, hoy no estaríamos pasando los problemas que estamos pasando. Bueno. No, me parece que ahí... Espere porque una noticia. Es millennial, ahora mirá con el celular. Hace unos minutos... A ver, miralo. Si hoy nos devolvieran la plata... Para un minuto. Llega información. El amigo del Papa. El senador Roberto Costa reveló que un hombre que trabaja para José María Olazagasti afirmó que pasó valijas llenas de plata desde una base militar. ¿Y esto qué? No se salvan ni los militares. Están los militares sufriendo el lugar. Tenemos las imágenes de lo que está aconteciendo, pero la verdad que es una noche donde está pasando absolutamente de todo. Y también en medio de esta situación con respecto a Cristina Fernández de Kirchner y a su futuro, está la cuestión económica, muy delicada. Bogiano, sí te escucho. Mirá, la cuestión económica, yo la escuchaba recién a Liliana. Es cierto que esto puede dar mejoras más adelante, pero el denominador común de lo que está pasando en el mundo, para que se entienda bien fácil, es que se acabó la era de la plata dulce. Se acabó para Argentina, se acabó para Turquía, se acabó para Sudáfrica, se acabó también para Brasil. Entonces, el gradualismo se pudo financiar en la era de la plata dulce. Ahora, el mercado lo que está diciendo es, hasta el 2019 entendemos cómo la Argentina va a devolver y repagar. Pero a partir del 2020 no tenemos claro. Entonces empiezan a rendir muchísimo más esos bonos y el mercado está diciendo, no lo digo yo, lo indican los precios, que aumenta enormemente las chances de una reestructuración. ¿Por qué? Porque la Argentina como sociedad, de alguna forma, Cambiemos le dio un poco lo que quería. Obviamente yo era de los que más pretendía un ajuste más fuerte, que no se dio, probablemente Diego también, y varios liberales. Sin embargo, Macri, ¿qué hizo? Bueno, hizo de alguna forma la fácil, y como le prestaban plata a cualquiera que levantara la mano, bueno, primero tomó 70.000 millones de dólares, ahora 50.000 más, y ahora de repente nos dimos cuenta que no hay más. Y cuando no hay más, ahora Duhovne tiene que hacer en tiempo de descuento todos los deberes que no hicimos antes. ¿Y para qué viene el FMI? Ahora, pero yo pregunto una cosa, mirá. El FMI, ¿para qué viene? Para vigilar que Argentina haga los deberes que no quiso hacer, entonces es una maestra que le está... Pero yo pregunto una cosa. En una sociedad con las urgencias que tenemos la nuestra, ¿por qué seguimos invirtiendo en cantero y florcitas? Bueno, no invertimos en lo que verdaderamente importa. La diputada de Cambiemos lo debe saber usted. Sí, ¿Por qué seguimos con eso? Con las florcitas, los canteros. Hagamos una crítica mejor. Por favor, ¿no? Tengo 1000 cosas para criticar, más que las florcitas y los canteros. Es una metáfora, pelá la metáfora. Gradualismo. La metáfora es buena. La gente se queda también en esa metáfora. Lo que te estoy preguntando es por qué gastamos tantas pelotudeces, disculpame. No tengo la menor duda, Cuando tenemos urgencias, porque vos a la a la gente le te queda de comer. Digamos, esa es la prioridad. Pero por lo pronto metiste más ministerios, metiste más... Bueno, ¿y qué haces ahora? Bueno, pero ahora lo que me está diciendo es que contra las cuerdas vos tenés que resolver en una situación donde ya no tenés ni tiempo ni ahora margen. Es tarde, ahora es tarde. ¿Puedo decir algo? Los ministerios. Acá lo que alguien que está bastante metido en la causa me contaba, precisando algunas cosas que decía María Julia. Primero,
que cómo se traía o cómo se hacía la facturación. Me decían que ¿Para qué volvemos? Pues estamos con los dos temas. Estamos con la cuestión económica y estamos con lo que está sucediendo ahí en Recoleta. En el Barrio Norte. ¿Cristina va a ir ahí o no? ¿Llegó o no? Se supone Creemos que sí, debe ir a dormir. su casa, ¿no? Sí. Igual una pregunta a los económicos. Pará que estaba así. Pero sí. ¿volvemos a eso? Lo que me contaba escuchen, era chicos, escuchen, que sobrefacturaban los subcontratistas, por un lado, y de esa manera el subcontratista sobrefacturaba, con lo cual quedaba el negro sobre blanco, y el subcontratista también ponía parte del dinero que después iba a la coima. Y lo otro que me están diciendo es que mucha gente trajo físico con banca privada, que falta investigar la parte financiera. Trajeron mucha plata con banca privada de la plata que tenían en negro afuera para pagar de esa manera la coima y blanquear el sobreprecio que se Ahora, todo eso es costo argentino. Cuando se habla del costo argentino, está ahí. ¿Sí? Ahí está el costo argentino. Pero podemos volver a lo de Boyano, porque Boyano dijo reestructuración de la deuda. Vos estás diciendo default. A ver, reestructuración es un poco más elegante y no es tan grave porque no es unilateral, es de común acuerdo. Bueno, pero default es grave. Pero no, vos pero lo decís default es unilateral. Vos podés tener una reestructuración amigable que, entre paréntesis, es un poco... Que está disfrazando un default. Pero igual me da miedo. Es un eufemismo, es verdad. Es verdad. Pero vos decís en el 2020. Giacomini. Sí. Hoy en día Argentina está en el peor de los mundos económicos porque tiene un gobierno sin credibilidad y sin confianza. Ustedes son como los nuevos gurúes. Eso, a ver, eso que no solamente esto, no muestra posibilidad de revertir la situación y reconstituir la confianza y la credibilidad. Eso se traduce en un dólar que no tiene techo, en un nivel de actividad que no tiene piso. Y lo que decía Miguel es muy importante porque esto es la situación de fondo. Cuando uno hace bien las cuentas, Argentina tiene que hacer para no caer en default, lo digo con la palabra completa, en el 2020, tiene que hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. A ver. Traducí, Diego, pues si no, nosotros no tiene que hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. ¿Qué es eso? Los argentinos podemos elegir no hacer los 6 puntos del PBI. Los políticos en el Congreso pueden elegir, etapa electoral, nuestros representantes no lo hacer veo ese muy ajuste. difícil. Pero tenemos que tener en claro que si no se hace eso, se va a caer en default. Y si se cae en default, que va a ser el más bochornoso de la historia, porque va a acontecer menos de 4 años después de haber tenido crédito. Me parece temerario lo que estás diciendo como ¿Cómo economista. sería 6%? Me parece temerario. ¿Te parece? Porque, sí, es tu opinión, los números dicen otra cosa. Para que yo no hablo con opinión, ahora estamos yo hablo hablando con números. Yo te digo una cosa, decir en un programa de televisión abierta que estamos por caer en default. No dije eso. Que hay dije que si no se hace un ajuste de 6 puntos del PBI, ¿de dónde lo sacás? El modelo de sustentabilidad de deuda argentina hoy en día necesita un superávit primario de entre 2 y 3 puntos del PBI. Porque para pagar los intereses de deuda se necesitan entre 2 y 3 puntos del PBI, y para que te hagan el rollover, o sea, el refinanciamiento de la deuda que ya tenés tomada a una tasa pagable, no esta. Es más, te cuento, si lees un artículo que escribió y que hicimos los cálculos con Javier Milei en el mes de febrero, la situación actual, con el ratio de deuda actual, con la tasa de interés actual, lo escribimos en febrero. Explica cómo haces para cortar un 6 puntos del PBI. No te dije eso, perdón. No, me hablas de ratio y se lo quedamos todos fuera. Sí, por favor. A mí me parece que este gobierno tomó deuda, creció la deuda externa del país en 101.000 millones de dólares en moneda extranjera. En la convertibilidad se tomaron como deuda 82.000 millones de dólares durante 11 años. Evidentemente hubo un modelo muy equivocado, excesivamente liberal, no hubo ningún tipo de control en la entrada y salida de capitales, no te interrumpí. No hubo controles en la entrada y salida de capitales. La fuga de capitales en los últimos 12 meses fue de 31.000 millones de dólares, la más alta de toda la historia. En la crisis financiera internacional había sido de 26.000 millones de dólares. Quiere decir, lo que hicieron es, llevándolo al fútbol, eligieron un esquema, 2 defensores, 2 mediocampistas, 6 delanteros, y esos 6 delanteros compraron cualquier cosa. Y con ese esquema fueron a jugar contra el Barcelona. Dejaron sin protección a la industria, sin protección a los puestos de trabajo. Ya se perdieron 85.000 puestos de trabajo registrados en el sector formal de la industria. Y todavía faltan los peores meses, que van a ser
junio, julio, agosto. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes ganan? El sector financiero. El sector financiero sigue ganando. Vos ves los balances de los bancos, están permanentemente ganando. Y ves quiénes son los funcionarios del gobierno que dirigen el área económica, son todos representantes del sector financiero. JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, son todos representantes de ese sector financiero. Entonces, ¿por qué no hay un cambio de rumbo? Todo el tiempo este gobierno está diciendo, reafirmamos el rumbo, no aflojamos. Y nos están llevando, como dicen, ahí sí comparto, nos están llevando al precipicio. Hay que regular la economía, no se puede un esquema liberal de estas características sin ningún tipo de control, sin ningún fomento a la producción nacional. Estamos yendo a la teta del Estado, viviendo de la teta del Estado, viviendo del Fondo Monetario Internacional, que también representa estados nacionales. Dijeron que iban a venir a fomentar la inversión privada. No hay ninguna inversión privada, es toda inversión del sector Mariano, y con ese panorama que vos estás contando, que coincido en gran parte, y viendo el malandraje, ¿el futuro de la Argentina cuál es? Me parece que hay que hacer realmente hay que replantear muchísimas cosas, hay que sincerar, la depuración, hay que ordenarse, hay que pensar en políticas económicas que en algún momento en la Argentina se tomaron. Un proyecto de país también, ¿no? Totalmente, hay que cambiar, hay que unir a las fuerzas del trabajo, plantear un esquema que produce... ¿Y quién va a hacer todo eso? Esas son todas frases vacías, disculpame. ¿Quién va a hacer eso? Son todas frases vacías. No quieren decir nada, disculpame. Mariano, vacías. ¿Sabes qué? Mariano, ¿cómo lo quieres decir? No, disculpame porque le voy a responder técnicamente. Le voy a responder técnicamente. Yo políticamente. Bueno, porque le voy a explicar por qué son frases vacías. Porque si él quiere recambiar, ¿sabés lo que tenés que recambiar? Lo que no quisieron cambiar los Kirchner y no está queriendo cambiar, cambiemos. ¿Sabés qué es? El Estado enorme que no podemos pagar todo lo que estamos acá con los impuestos. Tan elemental como eso. Todos los países nórdicos tienen Estado enorme. Sí, claro, esa comparación, te voy a explicar por qué es malísima esa comparación. Holanda tiene déficit fiscal. Pero las libertades económicas que tienen esos países no tienen nada que ver con la de Argentina. Vos estás tomando esa variable, de gasto que además están bajando. Es una falacia. Todos los K, no, permíteme, porque todos los K repiten como loros. No, porque miren los países nórdicos cómo tienen gasto del 40% y se olviden de todas las libertades económicas y todas las facilidades que tiene la apertura de comercio. Y acá pasa todo lo opuesto. Acá pasa todo lo opuesto. Cuando Néstor llegó, 22% de PBI de gasto, Cristina lo dejó en el doble y todo lo que estamos acá, cuando pagamos cualquier cosa, la mitad de lo que pagamos es en impuestos. Eso es lo que tenés que cambiar. Sí, ¿qué está pasando, Débora? Bueno, sigue el operativo en el edificio donde vive la expresidenta Cristina Kirchner. Son 2 departamentos, no el de la expresidenta porque tiene fueros, el número 1 y el número 4, esos son los 2 pisos, propiedad de Cristóbal López. Podemos agregar como información adicional que estos departamentos fueron adquiridos por el hermano de Fabián de Sousa, luego transferidos a López por un valor, por lo menos lo que se dice de mercado, de alrededor de $1 millón y que fueron pagados en efectivo en su momento, fueron comprados a una particular y son pisos inferiores a los de Cristina Kirchner. Allí el administrador era Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo Kirchner, y lo que busca Bonadío, a ver, a mí me gustaría retomar lo que decía Claudio, porque es muy importante. Hoy Bonadío, hay muchos elementos que él recogió con los testimonios que tiene hasta el momento, que todavía no se conocen y que involucran a otros empresarios y otras personas que todavía no fueron citadas por la justicia, a gobernadores y exgobernadores, a intendentes y exintendentes que también están mencionados en otra causa como Odebrecht. Porque yendo a esto, hoy se entregó Uberti. Eso es clave, importantísimo. Pon la foto de Uberti. Lo de Uberti, López no tiene, digamos, lo de Uberti lo vimos todos. Digamos, Uberti era el que viene en el vuelo con Antonini Wilson. De hecho, el otro día estuvo Mariano Hunter Puc acá diciendo, había 800 lucas en una valija, fue la que yo, por lo menos la que yo abrí. Hay unas declaraciones mías de ese año. Por eso. Diciendo que alguien tenía que pagar por haber traído pero Uberti a un tipo es el único, perdón, un dato de la justicia. Uberti es el único de los que tiene Bonadío hasta el momento como arrepentido que puede efectivamente llegar a debido y a Cristina Kirchner, porque no se olviden que el resto de los arrepentidos son empresarios. Este hombre es clave. ¿Quién era Uberti? Uberti era en los títulos, en los papeles, era el titular de Locovi, que se encargaba de los peajes, pero realmente lo que manejaba era una embajada paralela con Venezuela, que es lo que denunció en su momento el ex embajador Sadous. Es el que vino con María Luján del Puc, fue acusado en ese caso de contrabando por traer dinero ilegal. La valija la tenía Antonini, pero muchos creen que era una valija de Uberti, y fue sobreseído en ese momento en esa causa. Bueno, ahora reingresa a la causa a través de los cuadernos y Bonadío acaba de conocerse la información, después de que permaneciera prófugo desde el último viernes, que se acogería a la figura del arrepentido. ¿Puedo confirmar? Clave. Último minuto. Último minuto, Comodoro. Hace instantes
el señor Uberti acordó con el fiscal Stornelli ser un nuevo arrepentido. Mañana el acuerdo va a ser homologado por el doctor Bonadío, que dispuso... Es un malandro, Uberti. Es un malandro, un malandro. Son todos malandros. Hasta ahora era un santo, ahora es un malandro. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque, Gustavo, yo no puedo creer que vos pienses sinceramente... Vos sos un buen tipo. Yo no puedo creer que vos pienses que Uberti... Es todo mentira lo que dicen de él. Yo vivía en Venezuela en ese entonces. Yo vivía en Venezuela en ese entonces. No, pero ¿sabes qué me molesta? Que todo ese sector... No, discúlpame. Hasta hace muy poco tiempo, en el Instituto Patria, yo miraba, le rendían homenaje a Chávez. Yo vivía en Venezuela. ¿Sabes la cantidad de plata que se trajeron para acá? ¿Sabes el choreo que hubo? Bueno, ¿Sabes cómo está Venezuela ahora? No, perdón, yo no lo interrumpo a usted. Yo no lo interrumpo a usted. No, yo no lo interrumpo a usted. No puedo creer que ustedes piensen que son intachables, que ahí no existió nada. ¿Pero de qué me hablan? O sea, Antonini Wilson se vino con esa valija de $800.000 que fue descubierta para hacer negocios, otro malandro más, que ahora se entregó al FBI y se declaró arrepentido. 2 días después estaba en la Casa de Gobierno. ¿Quién lo hizo entrar? Estaba ahí adentro, adelante, o sea... Yo quiero que alguna vez sean autocríticos, Gustavo, que sean autocríticos. Esas relaciones fueron sucias. Hizo referencia. Fueron sucias. Gente que le ha hecho mucho daño a un proyecto político. Yo voy a lo siguiente. Cuando vos decís los K piensan, los K son los keynesianos, la política keynesiana, los que creemos en la intervención del Estado, los que creemos que el Estado tiene que intervenir en la redistribución de la renta y en la redistribución de la riqueza, ¿sí? Bueno, no es el caso de Kirchner. Yo creo que esas políticas keynesianas del primer peronismo, del propio Ile, lo que intentó hacer Alfonsín y lo que hicieron los Kirchner. ¿Tu profesión cuál es? Esto no significa avalar para nada la corrupción. Entonces, cuando se habla del Lavallato, el Lavallato descubrió, fíjate vos, que la única sentencia endeble en el Lavallato es la de Lula. La única que no tiene pruebas y fue condenado. No, es endeble, es endeble. En eso tiene razón. Es endeble. Desde mi punto de vista es muy endeble. ¿Cómo va a ser endeble? Sí, porque hay una persecución política contra Lela. Y están bien en cana. López, esa no la resto de los políticos. A ver, si alguien que... Me voy a decir una frase. Pero no metamos a Lula con lo que tenemos nosotros, vamos a meter a Lula. Los poderes que durante 50 años golpearon la puerta de los cuarteles, golpean la puerta de los juzgados. Lula está preso por señores. Está preso para no dejarlo participar en la todo bien con Lula, que se hagan cargo nuestros amigos y nuestros compatriotas. Pero nuestros amigos de Brasil. Si es un corrupto, que vaya en cano. Ahora, Gustavo, por un minuto, vamos a ordenar todo esto. ¿Consideramos a Brasil un país hermano? ¿Un país hermano? Está todo bien. Amamos a Brasil. Hay gente que lo ve a Lula como un héroe, hay gente que ama a Lula, hay gente que no lo quiere, hay gente que no... Bueno, Brasil con sus problemas, nosotros con nuestros chicos. Miren lo que es la realidad que tenemos nosotros como para hacernos cargo en este momento de Lula. Vamos a salir de Lula, vamos a ubicarnos hoy, la Argentina hoy. Con esta foto, una presidenta acusada de todo, con empresarios que empiezan a hablar y cada vez le cierra más el camino, y una actualidad económica que no arranca. Esos son los dos temas que se entrecruzan rumbo a un próximo año a las urnas. Es decir, estamos a un año de volver a votar. ¿Y quién nos va a gobernar? Piñón fijo a nosotros nomás. O el Papa, San Luis del Papa. Hablando del Papa, el Papa hoy envió dos ángeles de la guarda a custodiar a Cristina. Un gesto. Valdés, claro, Eduardo Valdés y a... Santiago, mira. Sí. Pero él no habla con el Papa. Herreato habló con el Papa. Yo no la interrumpí a usted. Que no apunte. Mentira, estoy haciendo una broma. Sí. No nos envió el Papa. Evidentemente, vos fíjate, los que conocemos más o menos el ambiente en el que se mueven para empujar la agenda, uno se presenta. ¿Vos qué pensás? Lo mandó el Papa. ¿Qué quisieran ellos que pensaran? Esto es mi pensamiento, es opinión, Quisieron pensar que los mandó el Papa. El Papa jamás los va a desmentir, como dije la otra vez, a nadie. Ni va a confirmar, ni va a desmentir. Y acá tenemos Buonasera.
en el panel que fue a ver al Papa. A ver, claro, es lo que estoy diciendo. No, pues yo lo vi como un montón de gente, no soy amigo, Pero hablaste con él. No, es evidente que Valdés y Grabois o Grabois fueron para despertar esta imagen de son los amigos del Papa, claro. El Papa está a favor de Cristina. Pero vamos a ver qué dice el Papa. El Papa se expresa rápidamente, o el miércoles, o alguno de estos días, si habla de corrupción, si no habla de corrupción, si recibe algún enviado de Cristina o no. Vamos a ver, yo no creo. Yo creo en ese Bergoglio. El Bergoglio sobre la corrupción siempre fue muy duro. Una frase famosa del pecadores sí, corruptos no. Pero es cierto que en los últimos años ha morigerado un poquito ese tema. Se hablando con ese temita. No, hablando. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahora, hay una cosa. Si el Papa no hubiera querido que estos dos delegados o no sé qué son, en definitiva, hubieran ido a ver a Cristina y a custodiarla y a homenajearla, hoy no hubieran ido. Pero, si el Papa no hubiera querido, estos dos tipos no iban. ¿Usted cree que el Papa va a mandar, primero que sería una mala educación, que el Papa no la tiene, impedirle a usted que usted ejerza libremente un acto de apoyo a Cristina? Pero obviamente que sí, obviamente que sí. Absolutamente no. Pero eso es no conocerle. ¿Usted cree que el Papa tiene en la memoria, no, hoy Cristina le voy a mandar a Eduardo Valdés? Es una vivada de Valdés. Valdés, que es un amigo, es muy hábil en estos juegos de efecto. Él va y lo lleva a grabar para que todos pensemos, tiene la bendición del Papa. Quiero ver eso. Bueno, vamos a ver el día de CFK, la verdad que cualquier cosa puede pasar. Una Argentina que está como expectante de lo que vaya a suceder, ¿no? ¿Qué pasará? Es lo que todos nos preguntamos, mira. Para que lo escuche la gilada. De Recoleta a Comodoro Pi, de Comodoro Pi al Instituto Patria, el tour judicial de Cristina, día ultra caliente en los tribunales de Retiro, primera visita de la expresidenta a las oficinas de Bonadío desde que se conocieron los cuadernos de Centeno. A la indagatoria, con Cristina llegaron dos hombres del Papa con ella. Uno es Juan Grabois y el otro es Eduardo Valdés. Cuando llegué al cuarto piso, a los 2 minutos lo vi aparecer a Juan. Fue una grata sorpresa, no me voy a negar, pero no tiene nada que ver el Papa Francisco. Este es el escrito que presentó Cristina. Presentó 3 escritos, uno recusando a Stornelli y al fiscal y al juez Bonadío. Después pidió en otro escrito la nulidad de la causa y otro pidió que se cite a declarar en esta causa a el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y también al presidente de Boca, Angelici. Habló de persecución también, no habló. En su presentación. Esto es lo que está tuiteando en este momento Cristina. Dice, recién llega al Instituto Patria, me dicen que el dólar está 30,50, que Bloomberg informó que después de Turquía, Argentina es el mercado emergente más vulnerable por el balance de cuenta corriente, deuda externa e inflación. Van a seguir con el circo judicial y los mobileros. Está mal dicho, Cristina, atrás mío, ¿eh? Si Cristina termina presa, puede terminar por una causa mucho más simple si es que se reabre, que es la causa de enriquecimiento ilícito. El tema es perseguirla, hostigarla, encima con un magistrado como Bonadío, que le tiene un odio especial, un odio particular a Cristina, ¿no? Pero esto es lo que ella dice como mensaje político. Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron 6 causas penales, 5 fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. Decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona. Y apunta a la gente de la Nación. Dice, Cabot habría armado un pequeño grupo de tareas con 2 alumnos en la carrera de periodismo. O sos corrupto o sos boluda, porque sos el presidente de la Nación. En tu casa entraban con la guita viva, Gregorio. No me vengas a pedir vacaciones. Pero venir a allanar a esta hora de la noche en el mismo lugar donde vive la senadora, ¿no te parece que es un circo? ¿Por qué fue la policía, por lo menos a uno de los departamentos? Porque, según la justicia, estaría probado que lo compró en su momento el ex socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice. Evidentemente han hecho un circo en la casa de la senadora. Esto es parte del gran show que están tratando de hacer para intentar proscribir a Cristina.
Bueno, a ver, esto es lo que aconteció durante toda la jornada. Quiero información, por favor, Claudio, información de lo que ha pasado durante el día y qué pasó con los allanamientos, ¿no? Tenemos que empezar a las 9 de la mañana. Esto comenzó con la salida de Cristina Kirchner de esta casa que ahora está bajo el asedio judicial, bajo el operativo del edificio en el que está su departamento, que, repitamos una vez más, no fue ingresado por la justicia. Ella es senadora, tiene fueros. Se había pedido, el Congreso de la Nación pasado mañana tiene que decidir si permite allanar este departamento o no. Ahora se allanaron los que están cerca de su casa y que son, nos enteramos hoy, de gente muy cercana a ella como mínimo. También pueden ser testaferros, como dijo recién nuestra compañera. ¿Qué es lo que pasó esta mañana? Fue Cristina Kirchner, tenía que ir a declarar, declaró esto que contábamos acá recién. Era indagada en la causa de los cuadernos, era la última de las indagadas. En el medio, desde que citó Bonadío todo el mundo, declaró un montón de gente, se aportaron un montón de pruebas, hubo arrepentidos. Cristina, como hizo ya en otras causas, no declaró, presentó 3 escritos. Dijo, esta causa es nula, no corre nada, a Bonadío hay que correrlo, ya lo intentó en otras 3 causas, en las 3 le fue mal, incluida la Corte Suprema, todo el mundo le dijo, no, el juez es ese, vamos a ver lo que pasa en aparentemente sería lo mismo. Y el último de los escritos fue para apuntarle a Mauricio Macri, lo que preguntabas vos. Según ella, Mauricio Macri es el jefe de la persecución político-judicial que ella tiene. Dice que venga a declarar como testigo, que venga Angelici, que es un operador judicial, y que vengan. Ninguna de esas cosas fue técnica. Y desgraciadamente, ahí sí hay una cuestión técnica que te quiero aclarar, es vos para recusar a un juez tenés que dar motivos técnicos, no decir soy perseguido porque a mí, porque la redistribución de la riqueza y bla, 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 bla. Entonces, la Cámara Federal difícilmente acepta eso. A ver, pon las imágenes. Bueno, ¿qué aconteció con los allanamientos? Sí, ¿tenemos información? Noticias de último minuto. Los 2 departamentos que fueron allanados están vacíos. No hay nada adentro de los departamentos. Se hace un trabajo de rastreo por el tema de las paredes, ver si hay algún tipo de conexión con la unidad 5, que es la unidad de la doctora Kirchner, y ver cuál es el movimiento. ¿Por qué? Porque hay una investigación que dice que hay 900 metros cuadrados del edificio que pertenecen a Kirchner o sus allegados. Una modalidad parecida a la de Puerto Madero, donde la titularidad era de uno y otro alquilaba o cosas así mezcladas. Hoy hay 900 metros cuadrados y está comprobado que estos 2 departamentos allanados fueron comprados en 450.000 y 435.000 pesos por el señor Dólares Osvaldo de Sousa, que es hermano de Fabián de Sousa. Insisto, en las próximas horas vamos a saber que no hay ni documentación ni dinero. Lo que se pueda secuestrar de ahí es nada, están vacíos. Último momento, me llega un mensaje Netflix. Aparentemente contratarían gente acá en Argentina para guionar las próximas ficciones. ¿Ustedes realmente creen que iban a entrar al departamento y iban a encontrar como en Breaking Bad, que abrir la cortina y va a haber una pila de dólares y va a tirar dólares? ¿Pero en qué cabeza Bueno, la caja de Flor de la... Pero creen que va a haber diamantes. Pero, perdón, ¿por qué no subestiman? ¿Por qué subestiman y pierden tiempo? ¿Ustedes creen que realmente... Es lo menos importante, Diego. Dejen de tomarle el pelo a la gente. Es lo menos importante. Tengo una mala noticia para darte. El pelo a la gente, que no es estúpida. Razón. Nadie puede creer que van a hacer un allanamiento ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto piso. Pero van a encontrar un dólar y un papel. Tengo una mala noticia para darte. La noticia de la noche. La noticia de la noche. Y lo más relevante a esta hora en la causa es que el señor Uberti, que es el único hasta ahora que como arrepentido puede ir hacia arriba, y hacia arriba de Uberti hay solo 2 personas. Es otra cuestión. Debido al departamento. Está bien, yo te estoy dando una información. Pero te gusta lo que te estoy diciendo. No, porque estamos hablando de otro tema. Si Uberti se cogió la figura del arrepentido, como acabamos de confirmar, mañana en el expediente va a haber prueba comprometedora. Para encontrarle algo. Con una mano en el corazón. Otro último también, Pablo, los dos. Con una mano en el corazón los dos. Pero de verdad la gente no le miente. Diego, lee las causas, no podés tapar el sol. Con una mano en el corazón. Pará, Diego, yo sé que a vos te duele, lo siento en el alma. ¿Creen realmente? Pero no es una cuestión de creer o no. No, sí, no es cuestión de creer. Pará, no es religiosa. Lo que le dicen. Entonces, ¿creen todo lo que le dicen? Digo, tomen decisiones por ustedes mismos. Nosotros leemos las causas, todo. Vos vas a un templo y rezás. Para mí está mal. No, para mí está mal. El allanamiento tenés razón. Poner que se da el allanamiento de Cristina. ¿Ustedes creen que la oficina de Cristina, en el departamento de Cristina... No va a haber nada, no es tan boluda. Obvio. ¿Qué se supone en este show? Pero tenemos a un ex juez. Para eso está Panamá. Para eso está Panamá. ¿Por qué se hace esto? Yo contesto, Santiago. Este allanamiento no fue para encontrar nada, porque obviamente tienen obligación de ir, porque no pueden
pueden no ir después de todo lo que ha pasado. Tienen que ir a averiguar, ponerse con perros, a ver si hay plata o no hay plata. No van a encontrar nada porque ya la plata se le encanutaron toda. Acá un periodista me dice lo siguiente, pará. ¿Dónde está? Un periodista me dice lo siguiente. Eso lo sabrá Cristina. Por favor, me dice. No, no. Al ser departamentos iguales, acaban de realizar un plano para saber si miente el chofer o no. Claro. Básicamente ocular se llama eso. Claro. Nada más. Sí, Eso eso es lo que fueron a hacer. Claro, ver sí. si Es lo lo que, que decía dije. Centeno se compadecía de los lugares que había ido, etcétera. Eso es necesario. Además, un juez no puede no hacer un allanamiento. Lo tiene que hacer. Obvio, es Entonces, obligación. es la obligación del juez. A ver, doctor Cerón, esto para pasarlo limpio es como que una causa... Por favor, de uno, perdón. Completo algo. Sí. Winiarski dijo, que dijo al aire, en vivo, según información de la Policía Federal, allanan estos departamentos porque fueron vecinos que declararon ante la justicia que en esos departamentos había cuevas para guardar plata, que había habían inventado entre pisos. Diego, Centeno denuncia que la plata la llevaban ahí, entonces Claro. después manda... O sea, entonces es falso lo que dice Centeno. Hay entrepisos con plata y bruto te haces. No, Páez cambió y por favor, una bodega después. Estamos todos hablando de las causas judiciales derivadas de los cuadernos de la corrupción y de lo que está tratando de constatar el juez. Nadie acá está opinando, ni mirando Netflix, ni viendo el guión de nada. Estamos simplemente siguiendo un procedimiento judicial. Si al juez le dijo Centeno, iba de noche a Juncal 1306, había una puerta blanca y había... protagonistas de reparto del show. Ahora déjame... Sos un extra Walking Dead, sos un extra más. Diego, hace terapia. Si no entendés eso, hace terapia. Son uno más. Hace terapia. Son actores principales. María Julia, pará. Ya que lo nombraron. ¿Y vos crees que lo de Uberti también con esas 800 lucas de Antonini Wilson es ficción eso también? No, tendrá que investigarse. Ya se investigó. Otros 15 o 20 años más. Está separado. Diego, perdóname, en esa ficción hay dos personajes que son muy importantes. Está todo mezclado. Uno está todo es el revuelto. jefe de gabinete que ya dijo que recibió los bolsos con plata. Digamos, tiene un poquito de realidad esa ficción que por lo pronto hay un ex jefe de gabinete que se va a Medina diciendo, sí señor, yo recibí bolso con dinero, no sabía que eran ilegales, pero la plata estaba. Como Calcaterra que dijo que era aporte de campaña. Y ahora que vaya hay otro preso. Bueno, Uberti, que acaba de homologar con el fiscal Stornelli un acuerdo arrepentido. Para que el fiscal Stornelli le dé la chance de ser arrepentido, veremos si mañana lo homologa el juez natural de la causa. No, Dieguito, no. Para eso tiene que haber contado cosas verídicas y haber apuntado hacia arriba. Vamos a repetir una cosa. Para Uberti, cuando el otro día estuvo María Luján Telpuca acá, cuenta que llega en el mismo vuelo a altas horas de la noche, o sea, a la madrugada, y ella cuando está abriendo la valija, Uberti da como 3 pasos adelante y lo deja solo a Antonini Wilson. Remito ese Qué caso... valiente que es Uberti. María Luján sí fue valiente. Un beso Por para eso ella. te digo. Pero, digamos, ahí no hay relato, ahí no hay historia. Ahí que la atravesó con la mirada, ¿te acordás? Pero ahí hubo, remito este caso porque hubo concreto algo, que eran 800 lucas verdes. Eso no hay relato, estaba la guita ahí. Y ya se investigó, porque Diego dice que se investigue. A ver, ¿quién es Uberti? ¿Quién es Uberti? No, estoy diciendo lo que va a declarar Uberti mañana. A ver, Diego, un segundo. Voy a contar quién era Uberti. Uberti era una persona clave, era en comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, trabajaba con Ricardo Jaime, se decía, en el Radio Pasillo, que era el recaudador. En ese entonces todavía Barata no callaba tan fuerte como si Uberti. Cuando Jaime cae en desgracia, cae también Uberti, luego cae por este tema. Pero era realmente un tipo muy poderoso, más allá de manejar el vínculo con Venezuela, que luego sigue manejando el vínculo con Venezuela o la Sagasti. ¿Por qué? Porque justamente cae Uberti. No estamos hablando de un perejil, ni estamos hablando de una persona de poco importancia en el mundo kirchnerista. Sí, por favor. Vos un par de veces terminaste reflexionando diciendo, bueno, el año que viene tenemos que votar, el año que viene hay elecciones, ¿a quién vamos a elegir? Esta mañana vi una encuesta que me parece que es sintomática de lo que está pasando. ¿Hay algo fuera de todo esto, de un lado del otro? Poco, y mira cuál es la conclusión. Cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿a quién votarías espontáneamente? El núcleo duro lo tiene más fuerte. Cristina, hoy decían un 24%, y Macri un 22%, con lo cual se encaminarían hacia un balotaje, pero ¿por qué no ganarían en primera vuelta? Ahora, cuando le preguntaban a la gente a quién no votarías nunca, en ambos casos los dos pasaban el 50%,
Con lo cual, en un país normal, esos candidatos no podrían ganar un balotaje porque más de la mitad de la gente no los votaría. ¿En qué caso podrían ganar? En Argentina, si se terminan enfrentando ellos dos mismos. ¿Y cuál es la conclusión? Que estaríamos eligiendo al menos peor de la Sí, pero falta mucho todavía. Esta es una elección que recién va a empezar, digamos, a definirse después de las vacaciones de verano. No se ilusionen. No, porque el futuro no nos debe tapar el presente. Y el presente son los cuadernos, el dólar, la economía. Pero Gustavo, vos que sos el exponente acá kirchnerista más fuerte, ¿hasta cuándo vas a defender a Cristina? Porque falta poco para llegar a Cristina. Pará. Tenemos a Barata, que vos sabés que era una persona re importante. Tenemos a Uberti, que vos sabés que era una persona re importante. Lo de Centeno, yo aconsejo leer los cuadernos, ¿eh? Ahí hay mucha prueba. ¿Hasta cuándo vas a decir que esto es un invento? Porque eso es una cuestión de fe, Seferino. Yo voy a contestar lo siguiente. Sí. Primero, creo en su honestidad. Punto número 1. Aunque ninguno de ustedes lo crea. Punto número 2. Cuando yo hablo del debido proceso, todos, no sé si todos, pero digo, para mí no lo toman. Recién recibí un mensajito de un colega, ¿sí? De un profesor de la misma materia que doy yo, y me dice, es una lástima que sigas defendiendo a esos ladrones. Y yo le contesto públicamente, es una lástima que no defiendas el debido proceso. Son dos para discusiones saber distintas, quién es ladrón la y jurídica quién no es y ladrón. los hechos, Gustavo. ¿Qué? Es que son dos discusiones No, distintas. no. El ¿Sabés Estado qué? de Derecho y los A ver, hechos. el Estado de Derecho Sí, es... ¿por qué? el Ya te forus- entendimos lo del... Pero ya te entendimos lo del debido proceso. Sí, señora, está Podemos libre. preguntarte, y si Sí, vos podés sí. intentar contestar sobre los hechos, más allá de la discusión del debido proceso que te los hechos, entendí. mira, yo te iba a corregir una frase. El contrabando, los bolsos. Vos dijiste, mañana se van a conocer, por declaraciones de Uberti, pruebas contundentes contra Cristina. cabe alguna duda? Se van a conocer acusaciones de alguien que aparentemente se arrepienten, que hay que comprobar para Bien, que sean bueno, pruebas. para vos los Ese hechos es el son, asunto. los hechos Que son hay que mentira. comprobar, Lo de los hay que bolsos, lo que dijo investigar. Valmedina. Pero claro que ¿A hay vos que no te investigar. consta? Pero voy a esto. No. Obviamente que vos creés que uno no tiene dudas. Claro que Bueno, tengo dudas. vamos. Pero ¿qué dudas tenés con los bolsos de López, por que ejemplo? yo apoyo la corrupción? No lo apoyo. Bueno, ahí está. Digo, No, vivo pero- de mi laburo. Perfecto, Vuelvo a eso repetir es lo lo que mismo. queríamos Vivo de preguntarte. mi laburo. Y si fuera cierto lo de Cristina, sería... Te morís. Obviamente. Pero no lo creo. Creo en ella, creo en las políticas. Creo que además lo que está Política tiene nada que sucediendo ver hoy acá, en Gustavo. su departamento es producto de los 31 mangos del dólar y de Eso todo es lo que está difícil. pasando. Terminó el allanamiento. ¿Por qué digo Acaba de esto? finalizar. A ver, pará ¿por que qué? tenemos Y un acaba de momento. finalizar. A ver, ¿Qué? sí, tenemos un momento. Sí. Noticia de último minuto, tiene que ver con el punto final del allanamiento. No se retiraron documentos ni dinero. Por supuesto que siguen trabajando con los escáneres y ese tipo de situaciones. Información que irá directa al juez. La segunda, el señor Uberti hoy se presentó en Comodoro Pi y le dijeron, tiene un lugar reservado, va directo al penal de Seiza, al módulo 6, donde hay 15 internos. En el mismo están Vudú, Núñez Carmona, Jaime, López, de Sousa, Medina y otros 8 detenidos. ¿Qué dijo? Me arrepiento. El fiscal Stornelli le comunicó esto al doctor, al juez debido, perdón, ¿cómo? ¿De qué te ríes? Para estar con ese equipo, Todos se arrepienten. Bueno, los Tienen empresarios, pánico que de gracias la a Dios acá tumba. pedían empresarios y ahora dicen que los empresarios son los imbéciles, tienen No. mucho miedo a la cárcel. Sí, Pero sí, perdón, sí. ¿sabés dónde Natalia, pasa la noche? bien, En la bien. dependencia Natalia, de la ya. calle Cavia, detenido, Uberti detenido. Sí. Argentina tiene cosas muy graciosas dentro de su propia tragedia. En 2001, cuando la Argentina cayó en una tremenda desgracia, al default, toda la salida de la Rúa y demás, esto parecía un estado pre-revolucionario con un que se vayan todos, asambleas populares, etcétera. El que las hace, Parecía las paga. la revolución, venían a estudiarnos como fenómeno y tuvimos una oportunidad histórica de convertirnos en otro país y esa oportunidad se desaprovechó. Yo creo que estamos en otro momento histórico verdaderamente porque la obscenidad del robo sistemático en la Argentina es única en este caso porque nunca hasta ahora los empresarios, esos que bien decía Paulo, no sé, bueno, a mi entender no se bancan un día de cárcel, es Miedito. verdad. Obvio. Creo que es inédito
que los empresarios salgan a decir como arrepentidos que ellos fueron... Pará, un minuto que dice, ¿qué te decís que te vas si no hablas como él? No, Sí. Santiago. Pues yo escucho todo acá, No, está bien, sí. está bien, ok. Sí. Le quiero contestar porque me dijo que era un irresponsable. ¿A quién me dijo irresponsable? ¿qué le hace? Vos. Hace una hora que estás... No, a este chico. Pero sí, sigue hablando. Al economista. Lo que quiero decir es que... Para que se descompensa, sí. No, para nada. Bueno, pero que diga algo ¿Escuchabas? interesante porque perdió su momento. A ver. No, tú uno solo. Sí. Bueno, todos tenemos poco acá, porque hay mucha gente y el conductor es quien decide. Así que, entonces, lo que quiero decir... La culpa es mía. Te tiramos a la piscina. Para un minuto, a ver, para que digo, porque le brillan los ojos. Sí, en un momento sí. Me dijo irresponsable, Sí. Liliana, La porque señora. dije que es posible un default. Yo soy como un médico y soy muy responsable. Te estoy diciendo, Viejo, es eso. tenés una enfermedad y ¿sabes qué? Es grave. Y tenés un tratamiento que no es simpático. ¿Sabes qué? Argentina con superávit de 2, no de déficit de 2,5 como ahora, y con deuda de 50, no con deuda de 70. Esa era la Argentina del 2001, mucho mejor que ahora y terminó en default. Entonces, cuando vos me decís irresponsable a mí, en realidad estás siendo irresponsable vos, porque le estás escondiendo a la audiencia un problema que está y que hay que actuar para no llegar a ese problema. Y si los comunicadores sociales lo quieren ocultar como lo estás haciendo vos, ¿sabés cómo va a terminar esto? La gente no lo va a saber y el país va a terminar como ya terminó varias veces, muy mal. No, ¿sabés por qué? Porque No, pará. Por favor. No, obviamente. Pará. Yo tengo 30 años de escribir sobre temas económicos. Tengo 30 años de analizar la economía argentina y te puedo hacer también un catedrático enorme Con explicándote números. todos los... Sí, por supuesto. Pero estamos Yo en te un leo, programa... no me parece. Estamos en un programa popular. Estamos en un programa que lo ve toda la Hablé gente. muy simple, yo. No hablaste un pito simple. Porque si quieres que hablemos complicado, el problema es el déficit de cuenta corriente. Entonces, vamos a un ¿Qué punto. culpa del déficit fiscal? ¿Me dejás terminar? Vos me estás acusando de ser cómplice de ocultarle a la gente algo. En este programa, yo me la paso diciendo que hay problemas, y serios problemas. Pero a mí, en un día que subió el dólar, en un día que tenés la mayoría de los tipos desfilando por tribunales, Comodoro Pi, y en un día donde a la gente no le alcanza, decir estamos al borde del Hace default rato que es- diciendo que va a pasar todo esto. si Y me pasa, volvés a- y pasa. Yo te escuché sin interrumpirte. Dale. Parecés kirchnerista. En la misma escuela. Lo que creo es que nosotros en este lugar tenemos que ser medidos en cómo lo decimos. Y eso no es... Vos no fuiste medida, me dijiste irresponsable. Creo que lo sos. Ah, bueno, yo creo Creo que que vos lo sos sos. irresponsable. Y creo que lo son cuando ustedes graciosamente dicen... ¿Gracioso? Eliminemos... Graciosa, vos lees mis notas, son graciosas mis notas. Pero más allá de Son las bien cuestiones técnicas y personales. bien simples a la vez, Pero, por favor. ¿Puedo contestarte? Diego, Vos acabás acá, de- pará, un minuto. Estamos hablando de la economía de un país, no de la nota de un Claro. economista. No, pero Pará, me dijo a mí, para me más allá, encontró gracioso. más allá de las cuestiones personales, más allá de las Ella- cuestiones personales. Yo no tengo pará, ninguna con el señor. Ellos han, la verdad que ellos han, la han pegado con un montón de pronósticos. Quisieron hablar de los libertarios, un montón de pronósticos. Ahora, lo que muy poca gente entiende, sabe, es que cuando ustedes hablan de economía, hablan de ajustes que dejaran miles de personas 6% fuera del de sistema. porque además Entonces, les eso es lo que hablan asusta. a los consultores A ver, no, economistas, para, es por muy favor, grave lo Diego, que está sí, pasando. quiero que te sientas libre para hacer lo que A quieras. ver. Acá gracias a ese Primero. canal se puede hacer lo que quiera, sí, así que decir lo que tengas ganas. He presentado en sociedad un montón de proyectos y soluciones alternativas de Pero es política. que no sos el ministro de No, Economía. ya lo sé, Claro. porque me dice que... Sí. A ver, A tus clientes se a los mis clientes en ofreces. privado, acá no le hablo a mis clientes. No, porque les hablan a los consultores, los economistas, ver. es muy grave lo que está pasando. Entonces. Son irresponsables, tiene razón A Liliana. ver, la economía no se va a mover Es por lo así. que diga Diego Giacomini. El que piensa que se puede ir un default porque Diego Giacomini dice que hay probabilidad de ir a default, realmente está muy Habla mal en de la tercera cabeza. persona. El que piensa que si yo digo que puede haber una corrida, va a terminar habiendo una corrida, Diez, del sinceramente, está mal. A ver un minuto, sí, Renato. Muy Pasame mal. en blanco todo esto. yo- Es limpio. Yo en realidad, ¿qué quieren que diga? Que me peleé con los dos. Digo, todo empezó por vos, Boyano. Vos tenés la culpa. Hoy leí en Carta Financiera, Sí, una buena yo también. página, Yo que vos también. leí que le das la razón al mercado de por qué se quieren desprender de los bonos argentinos. Y vos decís, no hay que ser muy soberbio cuando el mercado dice eso. Y decís, ellos dicen, puede haber una reestructuración o un default en el 2020. Sí. Eso es. Eso,
Yo creo, honestamente, yo creo que hay que decir las cosas como son. Pero Ceferino, y la gente no es tan tonta y va a saber diferenciar una opinión de su realidad. La gente lo percibe. ¿Sabés qué impresión me da a mí eso? ¿Sabés qué impresión me da a mí? Que hay mucha gente con la que yo hablo que tiene una parte muy importante de sus ahorros, los que pueden, en bono de Argentina, y que han consultado, y yo le dije, mirá, me parece que, primero, cuando ves a lo que se está cayendo en caída libre, no te podés poner a comprar, de hecho deberías vender, pero sobre todo, lo que está pasando ahí es que, de vuelta, una reestructuración amigable tampoco es el fin del mundo, no sería una situación ni cercana al 2001, que es era reestructuración amigable, porque cuando uno debe guita, si no paga, nunca una es muy reestructuración amigable. es esto, Pablo. ¿Pero yo cómo te digo a vos 100 pesos y me siento con vos y te digo, Pablo, discúlpame, no te voy a poder pagar los 100 pesos. Pero yo soy bueno. Pero no, pero escúchame, porque también se hace de común acuerdo porque nos conviene a los dos. Es decir, Pablo, yo no te puedo pagar esos 100 pesos a fin de año. Bueno, Miguel, ¿qué puedes hacer? Mirá, te voy a terminar pagando 105 en 3 años. Que obviamente es menos plata, pero a vos te conviene más y a mí me sacás del medio del apuro. Eso es lo que me parece que... ¿Se puede hacer a este nivel de deuda argentina? ¿Sabés la parte interesante? Ahora que Turquía tiene problemas, el Fondo Monetario no lo asiste porque Trump no le gusta a Turquía. Pero acá tenemos el visto bueno de Estados Unidos. Lucila, entonces creo que Argentina tiene chances de reestructurar porque tenemos el visto bueno de Estados por favor, Unidos. escuchamos a la diputada. Yo me quiero correr un poco de la economía porque no soy economista, no quiero entrar en esa Tiene un discusión. saco de mi corbata, mirá vos. Es la crisis, mirá. Con la corbata hicimos saco, mirá. Hacemos los gorritos para Papá Noel también. Ahora yo estoy para viendo Navidad. las imágenes que están pasando en las pantallas de Cristina y volviendo a lo que es Y del realidad. dólar atrás suyo. Y lo del dólar. Volviendo a lo que es realidad y ficción. La realidad es que hay una presunta asociación ilícita, en lo que hay un montón de funcionarios implicados, algunos presos, donde hay un ex jefe de gabinete que declaró y corroboró muchas de las cosas, están los cuadernos, hay un montón de pruebas. Por la imagen de Coso. La justicia, ¿qué es lo que dice? Vamos a investigar. De Almedina. Vamos a investigar. Del otro lado veo una persona que va, no presenta un papel, empieza a acusar que Bonadío esto, que Ollarvide es un loco, que Macri, que tirar para todos lados, y lo que me parece que no es lo más noble decir, me presento a la justicia y doy las pruebas de que soy inocente. Yo si estoy tranquila lo hago. Ahora, empezar a buscar enemigos, a acusar y denostar al que está enfrente, ya nos cansamos, ya Yo nos no puedo aburrimos. creer igual, no puedo creer una estrategia que para mí no le sirvió nada a López. Es haberle pegado a Diego Cabot. ¿Por qué pegarle el periodista no sé que hizo la por qué lo investigación? hizo. Yo no lo conozco a Cabot. Yo sé que muchos kirchneristas lo ponen en duda por su acercamiento al macrismo. La verdad que yo Pero prefiero... peor, perdón, Cristina dijo textual, no, pero quiero decir el Grupo de textual. tareas. Dijo Pero que él, me junto hizo con una los pregunta, dos periodistas, integraban un grupo de tareas. Vos, Sí, Gustavo, bueno, que pero, trabajaste a ver, tanto en yo temas de estoy- derechos pero humanos, ¿a estoy vos te dando mi parece que un respuesta. periodista joven Pero estoy que ha da- hecho un trabajo de investigación se lo puede Bueno, homologar a un estoy grupo de dando- tareas de la a ver, dictadura? estoy dando mi No, es una respuesta. Yo vergüenza. soy un hombre grande, que tengo mi pensamiento periodista, propio. creo que es una afrenta a la y lo que libertad de digo expresión y me yo te- solidarizo pero con vuelvo a Diego decir, Cabo. soy un hombre grande y que tengo mi pensamiento propio. Lo que digo es, no, yo no le pego al periodista y no lo conozco al periodista. Y como no lo conozco, no le pego porque no quiero hablar mal de él y no quiero decir que está en ningún complot. Sí le pego a Bonadío y le pego para que tenga, porque creo que sí Bonadío está en esa posición, independientemente de la buena fe de Cabot. Bonadío hizo For Shopping y creo que eso, si quisiera investigar, debió haber ido a sorteo y a partir de allí está haciendo un montón de cosas mal, que creo que va a terminar arruinando la causa si es que alguna vez Bonadío quisiera investigar la corrupción, que creo que no. Entonces, no sé, yo no soy el abogado de Cristina y no sé cuál es su estrategia. Sí coincido con ella en la estrategia de pedir el apartamento de Bonadío, se lo den o no se lo den, de pedir el apartamento. Digo, Stornelli no pudo haber intervenido en la causa contra Barata porque ya lo había apartado la Cámara. Hoy hay una nota interesante en la Pero política López, si online. yo le digo, pero para, si yo le digo a usted que tiene 3 hoteles, que tiene su hijo 6 millones de dólares en una caja, que tiene, digamos, usted me va a decir, esto es mentira. No. Más allá que lo acuse Bonadío, que lo acuse cualquier otro juez. a ver, Digamos, el Bonadío- tema acá es que siempre cuando uno se quiere defender ataca, digamos, atacar a Cabot en este momento, lo único que te hace es Pero a ver, sospechoso. no sé por qué atacó Sí. Cabot y no leí completa la declaración. Porque Yo lo que desprecia digo el es periodismo. que Bueno, Gustavo, coincido... pero opinás si te parece bien o no, porque siempre tenés como esas cosas Ya dijo cool que y le no se parece te mal. entiende. Porque el grupo de a ver, tareas que remite. Yo A no la lo hubiera dictadura. hecho. Si lo atacó Porque Cabot, tu si lo atacó posición, Cabot, porque yo se no lo hubiera entiende. hecho. Y O no sea- estoy de acuerdo. Ahora, vuelvo a repetirte. Pero lo Yo hizo. no soy el imputado. Y se robó.
y están en la justicia, Pero y hay pruebas. Entonces eso, definí pero esa parte, porque es como fácil tu posición en ese no lugar es fácil y te saca de una ¿te parece manera que es fácil mi suave, posición elegante viniendo y a un bonachona programa una situación donde tengo media docena de periodistas robo sistemático de la antikirchneristas? No, no es fácil. No es fácil mi posición acá. Ahora, si no te gusta lo que digo, es lo que yo digo. Yo no voy a plantear lo que vos quieras. Yo pienso esto. Yo no quiero que ¿Sabes qué? Bueno, yo pienso esto. Lo que digo es, yo hablo por mí. ¡Qué falsa! ¿Qué falsa? ¿Qué cosa es falso? ¿Qué cosa es falso? Porque te ubicas en un lugar en que la justicia debería y no sé qué. A ver, yo tengo mi pecho trayectoria. Vos sabías, y lo sabés muy bien, ¿sí?, que el último día del gobierno de la Rúa me habían me querían obligar a que cierren los canales para que no puedan transmitir. Y yo me negué y dije que no. Bueno, esa es mi línea de conducta. Esa es mi línea de conducta. Entonces yo no entiendo lo que querés decir. Me hicieron una pregunta. Me dijeron, ¿qué opinás que criticó a Cabot? Yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera criticado, no sé por qué lo hizo, yo no lo hago. Eso no importa, y sí le digo que le critico a Bonadío. Esta es mi posición. ¿Qué quieren que diga? ¿Qué quieren que diga? Defender a López. ¿Qué? Me dan ganas de defenderte a vos. Hay que defender causas perdidas, ¿viste? A ver, sí. A ver, María Julia. No, yo no tengo por qué atacar que él defienda a quien defienda. Me parece que cada uno puede decir lo que quiera. Lo que sí me parece que es falaz y es una cosa, o sos ignorante o no entendés nada de lo que estamos hablando, es desconocer la cantidad de pruebas y de testimonios que van coincidiendo en un montón, no solo en una causa, en un montón de causas confluyendo en un sistema de corrupción que, según estudiosos del CONICET y de profesores de la UBA que publicaron un trabajo ayer en el diario Perfil, habría implicado, si se comprueba lo que dijo Wagner y que después refrendó quien también había sido presidente de la Cámara de la Construcción, sería también un 6%, representaría el 20% si tomamos de la coima que ellos sí, es lo que dijo Mario Negri, sí. No sé si... ¿Sabes cuánto es? 24.000 millones de dólares. Lo tengo acá en el diario Perfil. Pero yo quiero aclarar... son 36.000 millones de dólares, lo que significa un 6% del PBI. Con lo cual, no estamos hablando de un poquitito de plata que se les escapó a uno aislado. Estamos hablando de un mecanismo. Si esto fuera así, sería terrible, Ahora, ¿sabés quién lo va a depurar políticamente? La gente votando. Ahora, el problema económico, si no cambias el rumbo, no hay quien lo depure. Entonces, vamos a votar y ahí se va a decidir. Y vuelvo a repetir, ojalá la justicia quisiera investigar la corrupción, cosa que no quiere. Para el tema económico me parece una cosa muy importante. También, ahí todo comparto con los liberales. El gobierno perdió muchísima credibilidad. Perdió terriblemente. Imagínense, en la historia de las metas de inflación, nunca en un país se establecieron 3 metas de inflación y las 3 metas fueran equivocadas. Primero se dijo entre 8 y 12%, después 15%, ahora entre 27 y 32%. La inflación va a estar por encima del 35%. Estamos en un proceso... Habría que decir por debajo de Venezuela. Y ahí sí, ahí estaríamos, ¿no? Ahí tienen 13.000. Un beso. Boliviana, que el problema más importante, es muy grave el problema fiscal, pero el problema más importante que tiene la economía argentina es el déficit de cuenta corriente. ¿Cuánto es la inflación de Venezuela? Más de 10.000. No, 13.000 por año. Más de 10.000. Por favor. Esto me hace acordar, escuchar. Nosotros teníamos un amigo que era tan cornudo que le decíamos el alce, escuchá. Y el alce no quería mirar. Y decía, no, porque ella me quiere, ella me ama. Decía, pero ella me ama, es imposible, boludo. Escuchá, hasta ti que el alce igual al boliche la vio que su chica no estaba con dos. Bueno, estaba confundida, decía él. Igual. Acá hay muchos confundidos. Que no. Esto es televisión, hasta que yo no le hago así, usted no puede hablar, no puedo hablar. Es mucha gente, es imposible manejar esto, si no. En la etapa de